Bien, esta información tiene que ver con nuestras neuronas. Resulta que hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo se mantienen sanas nuestras neuronas? Tan importantes las neuronas porque con ellas hacemos las conexiones, como se llama, ¿no? Las sinapsis, que ese impulso eléctrico que une cadenas o caminos neuronales gesta memoria, pensamiento, razonamiento. Ahí ocurre en la máquina por excelencia para el pensar, que es el cerebro. Esto sin olvidar que hay otro centro de generación de pensamiento un poco más elevado en el sentido de su esencia y es el corazón. Hemos aprendido en diferentes investigaciones aquí que igualmente el cerebro contiene unas neuronas, perdón, el corazón tiene unas neuronas que procesan información. Pero bueno, la pregunta es cómo se mantienen sanas las neuronas y los científicos nos despejan algunas dudas. Investigadores descubrieron equipo un nuevo mecanismo de reparación de los daños en el ADN. Comprender cómo se mantienen sanas y funcionales las neuronas a lo largo de toda una vida de actividad cerebral es clave. Ahora, un equipo científico ha identificado un mecanismo o un nuevo mecanismo de reparación de daños en el ADN que se produce exclusivamente en este tipo de células, las neuronales. La investigación realizada en ratones y publicada este miércoles en la revista Nature revela un complejo proteico que inicia una vía para reparar las roturas del ADN incluidas en la actividad neuronal, lo que ayuda a explicar por qué las neuronas siguen funcionando a lo largo del tiempo a pesar de su intenso trabajo repetitivo. Eso es como una neuroregeneración, por decirlo así. Es necesario seguir investigando, pero creemos que se trata de un mecanismo muy prometedor para explicar cómo las neuronas mantienen su longevidad a lo largo del tiempo. Afirma así Elizabeth Polilla, o Polina, que realizó este trabajo con una investigadora de la Facultad de Medicina de Harvard y ahora es profesora de la Universidad de Washington. Los resultados abren la vía de una nueva estrategia para reparar los daños del ADN en las neuronas y se confirma en estos estudios con animales y luego en humanos. Podrían ayudar a los científicos a comprender el proceso preciso por el que las neuronas del cerebro se descomponen durante el envejecimiento o en enfermedades neurodegenerativas. Es decir, entendiendo eso, se podría tratar para ayudar a las neuronas a pesar del envejecimiento o de las enfermedades neurodegenerativas, a fortalecerse, ¿no? A diferencia de la mayoría, las neuronas no se regeneran ni replican días tras días, año tras año. Trabajan incansablemente para remodelarse en respuesta a las señales del entorno, garantizando que el cerebro pueda adaptarse y funcionar durante toda la vida, explica el comunicado de Harvard. Sin embargo, existe una contradicción a nivel biológico. La actividad neuronal es fundamental para el funcionamiento y la supervivencia de las neuronas, pero es intrínsecamente perjudicial para el ADN de las células, explica Daniel Gillian, otro de los autores. Bueno, aquí vemos cómo los científicos se siguen acercando a la comprensión de una de las neuronas o de unas células más importantes para el desarrollo de nuestras vidas, las neuronales, porque con ellas se gesta la memoria, se gesta el pensamiento y con ella la forja del espíritu. Porque recuerden que se necesita mente como compañera con la cual trabajar, con la cual realizar el desarrollo y ascenso de nosotros a nivel del espíritu. Sin mente no hay aprendizaje y si no hay aprendizaje no hay crecimiento espiritual. De allí la importancia de hacer cuidado de nuestro cuerpo neuronal, de nuestra mente, de nuestro cerebro, que sería pues por decirlo de alguna manera, la máquina que garantiza ese proceso. Sin olvidar, como lo dije al inicio de esta reflexión, sin olvidar las células neuronales en el corazón, que ayudan a procesar otro tipo de información, ya de carácter espiritual o de carácter universal, memorias contenidas dentro de nosotros. Por lo tanto, esta reflexión que estamos haciendo nos permite a nosotros ver cómo los científicos están entendiendo, comprendiendo cómo el mecanismo natural trabaja para que haya una lucidez permanente en el pensar, en el procesamiento de información, en el aprendizaje y con esto en el desarrollo interior. Pero está en nosotros cuidarlas. ¿Qué? Las neuronas. ¿Cómo cuidamos las neuronas? ¿Cómo cuidamos nosotros esas células tan importantes en nuestro cerebro? Bueno, hay muchas formas, pero entre otras, evitar los trasnochos.
El trasnocho es uno de las actividades que más nos pueden dañar en ese sentido. Por supuesto, consumir, digamos, drogas, alcohol en cantidades, va destruyendo nuestro cuerpo neuronal. Incluso situaciones estresantes, puede estar dañando nuestro corazón, la oxigenación cerebral. El deporte es muy positivo. Que podamos nosotros también cultivar un buen hábito en el fortalecimiento de memoria mental a través de la recolección, recopilación de la memoria o de imágenes reales, ¿no? Alejarnos un poco más de aquello que sea artificial en la gestación de pensamientos y buscar más la imagen real. Así que hay que cuidar tanto la máquina, que es el cerebro, y para eso hay mucha información, incluso en los alimentos que podemos nosotros ingerir para fortalecer, y también en el ejercicio mental, es decir, cómo nosotros enriquecemos mentalmente nuestro ser, aprendiendo, leyendo, disfrutando de la imagen real, con relaciones interpersonales sanas, también son muy positivas para esto, viviendo de la mejor manera. Bien, entonces, para que tengamos en cuenta lo importante de esas células neuronales, cómo los científicos ya se acercan a entender cómo se regeneran, cómo hacen para estar vivas y partiendo de ese conocimiento, valorar lo que la creación nos ha dado para ser y existir. Muy bien.